Hola chicos, este es el segundo vídeo dedicado a las consecuencias, los efectos sociales de la revolución industrial y en concreto, después de haber visto cuáles son las circunstancias que explican cómo viven los trabajadores, cómo toman conciencia de su situación debido a las jornadas laborales, a las condiciones de vida, a la explotación infantil, a las condiciones de la mujer en el trabajo, a los bajos salarios, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo a partir de determinado momento, a partir sobre todo de 1820, 1830, vamos a comenzar a ver la aparición de ideologías que plantean alternativas o plantean soluciones, como os digo, a esa situación obrera. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en explicar el socialismo utópico y posteriormente analizaremos el marxismo y el anarquismo, cosas que o elementos ideológicos que posteriormente en el último vídeo veremos cómo se relacionan entre sí y de hecho cómo se enfrentan entre sí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos para allá. Bien, como os decía, la primera referencia ideológica a lo que se refiere a un planteamiento de cuestionamiento de lo que está ocurriendo. Es decir, una vez somos conscientes de lo que la sociedad capitalista está provocando, es decir, la revolución industrial está provocando en la sociedad, en esta sociedad de clases, donde comienzan a haber tantas desigualdades, donde comienzan a haber miles y miles de obreros que viven en condiciones miserables en las ciudades, comienzan a aparecer teóricos que cuestionan lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y los primeros vamos a definirlos bajo esta categoría de socialismo utópico. Lo definimos como pioneros del socialismo utópico porque realmente no hablamos de un solo pensador, hablamos de varios pensadores, ¿de acuerdo? Y hablamos de socialismo porque en algunos aspectos lo que plantean será una serie de elementos teóricos que posteriormente serán recuperados en lo que llamaremos el socialismo científico, que posiblemente así os habéis quedado igual, pero cuando luego hablemos de marxismo, pues espero que lo asociéis, ¿de acuerdo? Y por cierto, lo de utópico, ahora veremos por qué, ¿vale? Sería interesante que la palabra utopía lo tuvierais claro. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que plantean estos pensadores, estos socialistas utópicos? Pues en primer lugar, hablan así como de la creación de una sociedad ideal en donde todas estas desigualdades e injusticias sociales que ellos comienzan a destacar desaparezcan. Creen también que una manera de conseguir ese modelo social ideal tiene que ser el camino o las vías pacíficas para conseguirlo, eh, alejándose de vías, vamos a decir, violentas o revolucionarias. Se confía en que el hombre sea capaz de solventar esa situación, es decir, hay una visión positiva de lo que es el hombre. Esto recordaría, por ejemplo, a algunos ilustrados del siglo XVIII y valoran la revolución industrial en el fondo como algo positivo, como un efecto de progreso. Lo que está claro es que lo que rechazan son las consecuencias, los efectos, vamos a decir, más negativos sobre determinadas capas de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí tenéis claramente esos cuatro elementos del socialismo utópico. Representantes, pues Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc, ¿vale? Son algunos de estos pensadores, de estos socialistas utópicos, que como os digo, no son, como podéis comprobar, un pensamiento único, sino que hay diversidad de planteamientos, aunque en todos ellos coinciden esencialmente en lo que he comentado antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, en todo caso, el gran problema que tienen los socialistas utópicos es que lo que plantean en muchos casos, y volvemos al término utopía, son, diríamos, soluciones irrealizables. De ahí lo de utópico, ¿de acuerdo? Es interesante plantearse ese objetivo a futuro, pero la cruda realidad es que algunos de sus experimentos, entre comillas, son poco viables, ¿de acuerdo? Evidentemente su gran aportación es el hecho de que son valoran y reconocen claramente las contradicciones del sistema capitalista, dejan bien claro que esta revolución industrial, este progreso está provocando unos efectos muy dañinos en grandes capas de la sociedad, pero más allá de eso, la verdad es que realmente las soluciones que pueden plantear Owen, Simon o Fourier, pues realmente son irrealizables. Y aquí os pongo dos ejemplos.
New Harmony, que era un proyecto utópico planteado por Robert Owen en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Como si os fijáis, este sería lo que él considera el modelo de ciudad que debería desarrollarse, en donde habría un equilibrio entre trabajadores, formas de producir, atender a las necesidades de los individuos, etcétera, etcétera. Diríamos que en un lugar casi idílico. O, por ejemplo, el otro proyecto, aquí tenéis una ampliación, ¿vale? El otro proyecto que habría de destacar sería este de aquí, el de Owen, perdón, el Carlos Fourier y sus Phalanstérios, que si os fijáis se parece mucho al anterior, aunque en este caso es la estructura de este supuesto idílico lugar donde el hombre podría habitar plácidamente, por así decirlo, pues recuerda, por ejemplo, mucho al Palacio de Versalles, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, dejamos los socialistas utópicos y nos adentramos ya en lo que llamaríamos los teóricos del movimiento obrero. Y aquí, como recordaréis posiblemente del año pasado de cuarto, pues son estos tres grandes pensadores, Bakunin, Marx y Engels. Desde luego, eh, diríamos que los creadores de la gran teoría trabajadora del movimiento obrero del siglo XVIII van a ser tanto Marx como Bakunin, por una parte el marxismo, por otra parte el anarquismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, el problema es que, bueno, problema para vosotros. El problema es que el pensamiento de Marx es enormemente elaborado y complejo. De hecho, Marx es uno de los principales filósofos del siglo XIX, pero no solo filósofo, sino también economista. Y de hecho, él lo que va a plantear, partiendo de las influencias que recibe de otros pensadores, sobre todo filósofos alemanes como Hegel, por ejemplo, va a ser la explicación de lo que él entiende es la evolución de la historia y la evolución de la humanidad. Esa teoría marxista o esa teoría de Carlos Marx sobre cómo evoluciona la sociedad y cómo ha evolucionado el hombre a lo largo de la historia se denomina materialismo histórico. Bien, en estas tres diapositivas voy a intentar resumir de la mejor manera posible esos tres elementos. Porque Marx consigue a través de sus teorías, a través de su planteamiento teórico del materialismo histórico, explicar el pasado, describir el presente, como veremos en la siguiente diapositiva, y plantear el futuro. ¿De acuerdo? Bien, según Carlos Marx, la sociedad y el hombre se ha organizado a lo largo de la historia en lo que él denomina modos de producción. Los modos de producción establecen las relaciones entre individuos y las relaciones entre los factores de producción, aquello que es necesario para producir los elementos necesarios para el desarrollo, diríamos que, de la sociedad. Esos modos de producción, que más adelante veremos en una diapositiva en donde aparecen claramente detallados, generan desigualdades entre grupos opresores y grupos de oprimidos. Esa dinámica de enfrentamiento, esa dinámica de lucha de clases, de enfrentamiento de intereses de grupos opuestos, pero no solamente opuestos, sino que además el desarrollo de uno es inversamente proporcional al desarrollo del otro grupo, por lo tanto estamos hablando de grupos de clase, de lucha de clases, de enfrentamientos de grupos antagónicos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente tienen intereses opuestos, sino que, insisto, el cambio, la mejora de uno de ellos implica el empeoramiento de las condiciones de otro. Bien, pues esa dinámica de lucha de clases es lo que ha provocado los cambios a lo largo de la sociedad, a lo largo de la historia de la sociedad humana. Es decir, es lo que genera, según Carlos Marx, las dinámicas revolucionarias. El mejor ejemplo, si os acordáis, el antiguo régimen. Las desigualdades, los enfrentamientos que hay en la sociedad de clases del siglo XVIII, en el antiguo régimen, acaba provocando que uno de los grupos oprimidos se rebele contra el poder en un acto revolucionario, porque según Carlos Marx, la única manera de conseguir eso es a través de una acción violenta revolucionaria. Bien, según Carlos Marx, eso es lo que está ocurriendo exactamente en el siglo XIX. La época en la que él está viviendo es consciente de la existencia de un modo de producción, el modo de producción capitalista, que está provocando antagonismos y enfrentamientos de luchas de clases entre quién, entre trabajadores y burguesía. Y no solamente eso, sino que además el el mejoramiento de las condiciones de vida de la burguesía va en contra de las condiciones de vida de los trabajadores, porque según Carlos Marx, esa diferencia, el beneficio, el negocio que está haciendo la burguesía, establece lo que él define la plusvalía, que como aquí os aparece es la clave del enriquecimiento de unos pocos a costa de las condiciones de trabajo de los demás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según Carlos Marx, esa lucha de clases que se daría a este modo de producción, el modo de producción capitalista, acabaría provocando que el grupo social perjudicado de esa situación, que es el proletariado, acabe rebelándose, según, repito, según Carlos Marx y también Federico Engels, en una acción revolucionaria
generaría la revolución socialista. Por tanto, entraríamos en esta tercera diapositiva en la que se alcanza, diríamos, la sociedad socialista a partir de una revolución protagonizada por los trabajadores. Entraríamos en eso que él llama la dictadura del proletariado y con el tiempo la desaparición absoluta del Estado y del modo de producción capitalista, porque al fin y al cabo la propiedad privada ha desaparecido. ¿De acuerdo? Según Carlos Marx, lo que establece el enfrentamiento entre unos grupos y otros, es decir, lo que establece las desigualdades, es la propiedad privada. Desapareciendo la propiedad privada, desaparecerían las desigualdades y los enfrentamientos. ¿De acuerdo? Por tanto, entraremos en lo que él denomina la sociedad comunista, en donde no hay opresores, no hay oprimidos, no hay Estado, y diríamos en una sociedad, diríamos, de equilibrio entre la población y los medios de producción. ¿De acuerdo? Bien, esto en la teoría es la teoría, perdón, en la práctica, en el único caso que lo veremos de aplicación de esta teoría revolucionaria, se verá a partir de 1917 durante la Revolución Rusa. Esta es la diapositiva que yo señalaba sobre los modos de producción, esclavista, feudalismo, capitalismo, socialismo, ¿de acuerdo? Y por último, como os decía, resumiendo lo más importante, lucha de clases, dictadura del proletariado, sociedad socialista, es decir, lucha de clases, enfrentamiento entre grupos antagónicos, dictadura del proletariado como resultado de esa lucha de clases, y una vez el trabajador ha llegado al poder, la sociedad socialista queda establecida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es otra diapositiva en la que tenéis lo esencial del marxismo. ¿De acuerdo? Yo lo he explicado, no es fácil, puede ser que hayan cosas evidentemente que no hayan quedado claro. Bueno, pues ya me lo comentáis y lo intentaremos resolver en clase, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, anarquismo, la otra gran teoría que la vamos a explicar rápidamente, coincide con el marxismo en la crítica al capitalismo, pero como ahora vamos a comprobar, ahí es la única coincidencia, porque diríamos que el camino del anarquismo y el marxismo para alcanzar esa sociedad socialista, en esa situación de, diríamos, mejora de las condiciones de los trabajadores, que ya eh, obviamente se favorece teniendo en cuenta que desaparece el Estado y desaparece el capitalismo, pues difieren bastante. De hecho, Bakunin en lo que establece es la desaparición completa del Estado. Ellos lo que establece Bakunin es un modelo de sociedad basado en el modelo comunal. Lo que establece Bakunin a través de su ideología, el anarquismo, es la inexistencia completa, por supuesto, de propiedad privada y el hecho de que el individuo, de una manera libre, debe conseguir sus objetivos. De hecho, esto es lo esencial del anarquismo, que espero que os quede claro. Libertad individual. Se rechaza la participación en la política fundamentalmente porque Bakunin rechaza cualquier tipo de organización política, el Estado, el Ejército, la Iglesia, etcétera. Además considera que son organizaciones que lo único que hacen es reprimir al individuo. Plantean la propiedad colectiva, el socialismo plantea la propiedad estatal, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los bienes de producción acaben en manos del Estado, obviamente, tanto en un caso como en otro, eliminan la propiedad privada. Y como os decía, mientras que la dictadura del proletariado en la teoría socialista puede permitir la aparición de una sociedad estatal o comunista hasta que todo el concepto de Estado desaparezca, aquí en este caso los anarquistas abogan claramente por una organización comunal, ¿de acuerdo? Es decir, individuos que de una manera libre deciden unirse, compartir todos los recursos y atender a cada uno en función de sus necesidades. Por eso la organización comunal y la propiedad colectiva va asociada, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí lo dejamos. He ido rápido, ya lo sé, son cuestiones teóricas un tanto complejas, ¿vale? Os voy a poner, ya sabéis, una serie de preguntas para ver si de lo esencial nos hemos enterado y en clase, por supuesto, intentaremos aclararlo y solventar las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí lo dejamos.